Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Marco Consolo, un compañero que se pasa la vida entre Italia y Chile, analista internacional, miembro del Comité Ejecutivo de la Izquierda Europea, nos acompaña ahora para reflexionar un poquito sobre este cambio de época, la guerra de Ucrania, la guerra, el genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza, el declive de la hegemonía angloamericana, pongámoslo así. Y bueno, ahora el surgimiento de los BRICS como una alternativa dentro del propio capitalismo y el triunfo de Trump el día de ayer. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Pedro, y un saludo fraternal, por supuesto, a ti y a todos los y las que nos escuchan hoy en este canal. Y gracias por la invitación, por supuesto. Bueno, en tu trayectoria de vida y en tu acción política, ¿tú esperabas hace, digamos, un par de décadas que algo así esté sucediendo? Y mira, yo siendo italiano, te recuerdo nuestro Antonio Gramsci, ¿no es cierto? Ujú. Antonio Gramsci que decía, entre muchas otras frases, una frase famosa que decía, lo viejo, es decir, el viejo mundo todavía no está muerto, lo nuevo fatiga en nacer, y en los claroscuros surgen los monstruos, y hoy los Está. monstruos se llaman fascismo y guerra. Entonces, me parece que estamos en un tiempo de transición, en una época de cambio profundo, donde la crisis del dominio planetario del imperialismo anglo-estadounidense, como justamente tú lo recuerdas, es cada vez más evidente. Y me parece también que, como sucedió en la crisis de 1929, la respuesta a la crisis capitalista de parte de la clase dominante se concretiza en fascismo y guerra. Lo digo porque estamos asistiendo a una guerra que quizás, como denunció el mismo Papa Francisco, es una guerra en pedazos, ¿no? En este momento se cuenta alrededor de 56 conflictos abiertos en el planeta, que es el número más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el fenómeno del fascismo, del crecimiento del fascismo, una verdadera epidemia, es a nivel planetario, ¿no? También es evidente, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Ahora, en América Latina, que es un continente históricamente en disputa, todavía está abierto, digamos, el enfrentamiento entre la voluntad hegemónica de los Estados Unidos y su concepción monroísta de dominio, que como tú sabes perfectamente cumple 200 años, y la voluntad de independencia y soberanía popular, representada por los procesos de cambio. Ahora, yo creo que el fascismo del siglo XXI, así lo llamo yo, parafraseando un poco el socialismo del siglo XXI, tiene características similares, pero por otro lado también distintas a las del siglo pasado. Pero sin embargo continúa siendo un instrumento de la clase dominante para acabar con los procesos de transformación. Yo diría, Ahora, a propósito que lo pones en el contexto de las crisis estructurales, de las crisis orgánicas más profundas, parecería ser que esto que podríamos llamar más por cuestión descriptiva y metáfora, fascismo de ahora y la de hace un siglo, tiene que ver con una respuesta desesperada de las clases dominantes ante algo que ellos perciben como que se les acaba el mundo, ¿no? sí, así es, y frente a eso, digamos, tratan de disminuir un poco, ¿no? Este cambio de época, porque la verdad es que el monopolarismo o el unipolarismo, digamos, que hemos vivido hasta ahora, después de la caída del muro de Berlín, con el dominio de los Estados Unidos, se está acabando. Ahora, insisto, estamos en una época de transición cuyo tiempo serán quizás medio a largo plazo, digamos, no son de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Pero no hay duda que hay un mundo nuevo que están haciendo, no solamente con los BRICS, de lo cual podemos hablar más tarde, sino también, digamos, con toda la forma de organización multipolar que se están dando. Piensa en el G77, piensa en la iniciativa de la franja y de la ruta de China, en fin, otro en la Organización de la Cooperación de Shanghái, etcétera, ¿no? Otras organizaciones regionales, multipolares, que configuran un nuevo orden mundial. Entonces, por un lado, digamos, se trata de censurar lo que está pasando. De hecho, por ejemplo, en la prensa occidental
toda la reunión de los BRICS, la última en Kazán, ha sido casi ignorada, censurada, o cuando hablan de ellas tratan de profundizar las contradicciones que sin embargo hay adentro del bloque, etcétera, pero como si eso no fuera, digamos, una cuestión de mayor importancia, ¿no? En cambio, me parece que este nuevo mundo que están haciendo es una revolución copernicana, es un hecho importantísimo. Así que creo que tenemos que estar preparados frente a esto que está cambiando. Pero insisto, en los claroscuros, como decía Gramsci, surgen los monstruos. Entonces, fascismo y guerra son las dos características que estamos enfrentando en este momento. Y lo digo porque en América Latina quizás el tema de la guerra, en particular de la guerra en Ucrania, y por supuesto del genocidio que se está dando en Palestina, no se sienten tan cercanos, ¿no? En cambio, aquí estamos al borde de una crisis más dramática que puede tener incluso características de una guerra nuclear. Así que alerto más bien los que nos escuchan y las que nos escuchan sobre este riesgo dramático que estamos viviendo aquí. Este es un punto que marca una diferencia fundamental, cualitativa, frente a cualquier otra crisis del sistema. El peligro el peligro muy cercano de una guerra nuclear, eso lo dicen especialistas tanto de la izquierda como de la derecha, tanto de los Estados Unidos como de Europa, como de Rusia, como de China, es decir, del sur y del norte. Es una cuestión generalizada, ¿no es cierto? El hecho de que están jugando con fuego. Estas bravatas con el que empiezan las provocaciones a potencias nucleares pueden acabar muy mal y como toda guerra se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Tú mencionabas 56 conflictos. Así empezó la Así Primera es. Guerra Mundial, es decir, la supuesta paz armada con esa visión etnocentrista que tiene la historiografía dominante, ¿no es cierto?, que había estado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa, en realidad se resolvía, ¿no es cierto?, se negociaba y se resolvían los conflictos entre las potencias imperiales a través de guerras en la periferia. Ahora, ¿cómo ubicas tú esta disputa? ¿Qué es lo que marcaría el eje fundamental de la disputa en que atravesarían los 56 conflictos a los que hacías referencia? Buena pregunta. Ahora tenemos la guerra directamente en el corazón de Europa. Mm. Por supuesto me refiero a la guerra en Ucrania, ¿no? Que ha sido preparada porque lo de agrandar la OTAN a la frontera con Rusia no viene de ayer, sino que es un proceso que viene desde hace rato, ¿no? Entonces, rodear, digamos, Rusia con bases, con países que cada vez más se agregan a la OTAN, etcétera, insisto, es un proceso que viene de largo. Y como decía el mismo Papa, con tal, después de tanto ladrar, obviamente, ladrar del perro, digamos, obviamente el dueño de casa se preocupa y responde. Ahora, nosotros hemos sido muy claros en condenar la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, pero no hay duda que hay una voluntad, digamos, de ir a la confrontación militar directa, yo diría, entre OTAN y Rusia, más que entre Rusia y Ucrania, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, digamos, es una fase distinta y es una fase que preocupa mucho. Quizás, y esa es la otra cosa que habrá que ver, con la elección de Trump y con su supuesta promesa pacifista, hay que ver el desempeño de los Estados Unidos, digamos, frente a Ucrania y cómo se va a retirar o no la presencia norteamericana, que por supuesto existe en Ucrania y es muy activa. Te diría también que eso evidentemente es un factor de preocupación para la clase dominante europea, que se han suicidado, si me preguntas a mí, en todo ese tiempo de guerra, en casi 3 años de guerra, porque Europa está perdiendo y perdiendo mucho de esta guerra, ¿no? Al comienzo yo te diría que Europa siguió con cierta reticencia, digamos, los planes estadounidenses, que al fin y al cabo hundieron Europa. Si pienso en el caso del gasducto, el famoso gasducto Nord Stream 2, ¿no?, que volaron
eso ha significado concretamente una pérdida de capacidad productiva, por ejemplo, de Alemania de casi el 30%. Y con Y Alemania a se va el través, resto de la economía europea, la economía industrial europea se a va eso iba. al garete al menos por una década, ¿no? Si no es más. A eso iba exactamente, porque las sí llamadas sanciones, que habría que llamar medida coercitiva unilaterales, han afectado directamente a la Unión Europea y los países europeos. En el caso de Italia, por ejemplo, todo el intercambio comercial con Rusia, que era de móvil, de muebles, de textil, de alimentación, etcétera, etcétera, ha sido fuertemente golpeada. Entonces, de hecho, son, digamos, incluso la clase dominante y la capacidad productiva de todos los países europeos que han sido golpeados duramente y fuertemente, ¿no? Así que, insisto, Europa se está suicidando con esta guerra y en vez de jugar un papel autónomo con respecto a los Estados Unidos, más bien ha sido el vagón de cola, el furgón de cola, digamos, de la tentativa de dominio Ahora, imperial, el ¿no? tema es que este suicidio no es de los últimos 3 años, es decir, esto es algo que se veía venir desde hace mucho tiempo y la agresión, la permanente provocación, la violación inclusive de las instituciones europeas, de los compromisos europeos, viene desde hace muchísimo antes, es decir, desde la primera revolución de Terciopelo en el 2004 y de manera muy abierta desde el golpe de Estado del Maidán, en el que Exacto. empiezan una serie de ataques a la propia población ucraniana, la rusófona, ¿no? La propia Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, que es una institución parte de la Comisión Europea, reportaba cerca de 15.000 asesinatos en la zona del Donbass por Así parte del es, gobierno ucraniano. Y no hubo así ninguna es. reacción de parte, no solamente de las instituciones europeas, sino de los movimientos sociales y de los partidos políticos en el espectro más amplio de la propia Europa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que una sociedad tan curtida por la violencia durante tanto tiempo, que había logrado madurar, digamos, tantas instituciones democráticas, que había sido la sede tal vez de la realización más acabada dentro de lo que cabe de las promesas de la modernidad capitalista, que había planteado un espacio muy vibrante para la sociedad civil, para la organización de la gente, haya permitido que pasen estos abusos y en contra de sus propios principios, pero que finalmente no solamente que haya permitido que eso suceda en Ucrania, sino que a la final renuncia a un estado de bienestar, renuncia a una primacía en el tema tecnológico y manufacturero, simplemente por el sometimiento al eje angloamericano. ¿Cómo entenderías tú este proceso de larga duración de las últimas 3, 4 décadas en Europa? Mira, Solamente yo para creo que, completar la idea, yo diría, por ejemplo, habiendo existido un De Gaulle, él no permitía que eso pase. Pero también habiendo existido un Konrad Adenauer mucho más sometido a los dictámenes gringos y con la presencia de las mismas bases militares en territorio alemán que amenazaban la existencia y la estabilidad, que era un chantaje permanente, el propio Konrad Adenauer no hubiera aceptado una cosa así, no se diga un Willy Brandt hasta un Schröder, ¿no es cierto? Y de pronto tienes tú una camada de dirigentes, ¿no? Que son una verdadera degradación frente a lo que fueron estos dirigentes de izquierda y de derecha de hace décadas de la Europa de la posguerra, ¿no? mira, yo creo que la Unión Europea ha vivido una restauración conservadora, ¿no? Una reestructuración según los criterios de Maastricht, es decir, una Europa que se ha caracterizado por ser tecnocrática, ademocrática, donde la izquierda ha tratado de resistir ambos en la sociedad, en los distintos países y también a nivel de parlamento. Pero ahí estamos de frente a un cambio dramático, porque la verdad es que hay una crisis profunda de la democracia política, ¿no? Como parte del diseño de restauración, la vieja democracia liberal, la democracia burguesa, se hubiera dicho en el pasado, ya no es lo que era, hay una erosión de la democracia y de hecho estamos yendo hacia unas sociedades que son cada vez más una tentativa de construcción de realidad totalitaria, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, que en el 2019, en el septiembre del 2019,
en el Parlamento Europeo pasa una resolución donde se pone en el mismo plano comunismo y nazismo, eso significa que la Unión Europea ya vuelta a la página, no sé cómo se dice, y nasconde su raíz antifascista, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y cambia totalmente rumbo. Entonces, hay una crisis muy profunda de la democracia liberal. Insisto, no solamente en Europa, a mí me parece que sea más en un plano mundial, ¿no? Entonces, a eso tienes que agregarle también un escenario de guerra, un escenario de guerra con todo su potencial destructivo y con una oposición inadecuada, definitivamente, que no está a la altura, digamos, de la fase, muy, muy débil, ¿no? Entonces, creo que ese es un cambio de época importante y es un cambio, digamos, que tiene que ver con la política de austeridad neoliberal y con una clase dominante cada vez más agresiva que redefine su propia estrategia de dominio, te la diría así, ¿no? Ahora, por supuesto que eso tiene que ver también con un cambio en el centro del imperio y creo que la victoria de Trump pone bastantes problemas a la clase dirigente europea, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, mañana y pasado en Budapest habrá una cumbre de los líderes de la Unión Europea que discutirán sobre las futuras acciones de la acción europea tras la victoria de Trump. Y paradójicamente Orbán, el anfitrión, ¿no es cierto?, que era el paria hasta hace poco tiempo, ahora se va a convertir más bien en un puente de relaciones con Trump, ¿no? Porque Bueno, no creo que ni Scholz, ni Macron, ni ninguno de los líderes europeos esté ahorita en condiciones de ser el interlocutor más adecuado de Europa con Trump, ¿no? no, aunque todos se hacen los amigos del ganador, ¿no es cierto? Pero todo lo que era la visión eurocentrista, eurocéntrica, ¿no? Lo que decía Josep Borrell, si tú te acuerdas, el español, hablando del jardín europeo rodeado por la selva, etcétera, se va al traste, ¿no es cierto? Y entonces algunos elementos retóricos, digamos, que siempre se han utilizado en Europa, de verdad que corren el riesgo de desmoronarse, ¿no? Por ejemplo, el elemento del occidente como bloque compacto, que es un portador de civilización, liderado por supuesto por los Estados Unidos, o la identificación, como tú mismo decías, de la única manzana podrida europea, que era Orbán, ¿no? El líder de Hungría, que se ve como ejemplo ahora y modelo para la nueva administración de Washington. Que bueno, ya tiene Entonces, algunos compañeros, ¿no? Al que intentaron matar a Fischko, que es esloveno, y a Serbia, ¿no? así es, así es. Pero claro, el primer gran problema que tendrán que enfrentar la clase dominante europea es obvio que será Ucrania, ¿no? Como te decía, la supuesta declaración pacifista de Trump hay que ver cómo se concretizarán, porque por un lado hay una tendencia histórica aislacionista, ¿no? Presente en toda la historia de Estados Unidos, que es centrada en su propio interés y en detrimento de su aspiración a ser el policía del mundo. No sé si comenzará una retirada militar de los Estados Unidos, más o menos rápida, pero eso deja a la Comisión Europea y a Europa en general con la OTAN y con un gran problema, ¿no? Ahora, pero eso, a ver, yo quisiera ahí que más bien separes un poquito, ¿no? No hay por qué poner un solo bloque lo que serían los intereses de las oligarquías europeas, de la Comisión Europea, que sería la línea más globalista y neoliberal de las oligarquías europeas, que también son diferenciadas, de lo que son los intereses populares de los pueblos de Europa. ¿Cómo entenderías tú esa situación y las respuestas que están dando los pueblos a veces en esta confusión entre los referentes que se dan a llamar como izquierda y los referentes que se dan a llamar como derecha, pero que en realidad están expresando una situación antisistema, ¿no? Sí, bueno, esta es la novedad, entre comillas. Sí, tú tienes toda la razón. Obviamente no hay que confundir Europa, Unión Europea, la clase dominante y los pueblos. Son dos cosas muy distintas. Te diría que, pero aquí estamos enfrentando una arremetida del fascismo y de la derecha muy fuerte. No solamente en mi país, en Italia, quizás después podemos profundizar algunos aspectos de esto, porque con el gobierno Meloni nosotros tenemos directamente los nietitos de Mussolini
al poder político, ¿no? Ahí están. Y no solamente, como tú recordabas, Orbán o Polonia o Zelensky en Ucrania, pero también Macron, ¿no? Se ha visto cada vez más, digamos, cercano a la ultraderecha, ¿no? Entonces hay un giro a la derecha general de toda Europa que ha significado una ofensiva muy dura frente a los derechos de los trabajadores, a los derechos de los pueblos, en todos ámbitos, no solamente en términos laborales, sino en términos de derechos civiles, etcétera. Entonces, esto es la disyuntiva en que estamos en este momento, con Mm. una izquierda, te diría, todavía muy débil, y con movimientos populares y movimientos sociales que todavía, o mejor dicho, que de nuevo eh, enfrentan una debilidad en darse una dimensión continental Pero que además quizá, muy infiltrada por el atlantismo, ¿no? Y por posiciones neoliberales y posmodernas, ¿no? sí, yo diría que más la ex socialdemocracia, yo siempre digo bromeando que ojalá fueran socialdemocracia, porque la verdad es que de socialdemocrático ya no tienen nada. Tenemos una clase dominante en algunos países o una ex clase dominante y una izquierda de centro izquierda, porque habría que hablar de centro izquierda más que de izquierda, que cada vez es más atlantista, cada vez es pro-OTAN y cada vez es más pro-sionista. Ese es el otro tema, De eso, a ¿no? ver, de eso quisiera yo profundizar, pero sabes que demos un par de pasitos atrás. Tú haces un paralelo con las crisis estructurales, sobre todo de la caída de la tasa de ganancia y de sobreproducción que tiene el capitalismo a principios de siglo, que abre el paréntesis de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, con lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, la solución de la guerra es un negocio redondo, siempre ha sido un negocio redondo para el gran capital. Pero las expresiones políticas de eso, ya algo mencionamos del fascismo, quisiera regresar sobre eso más tarde, te plantean una serie de problemas y una serie de paralelos que son verdaderamente espantosos. Si uno revisa las historias sobre los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, uno ve que la gente, los grandes dirigentes, tanto de izquierda como de derecha en Europa, las instituciones europeas, inclusive después del atentado al archiduque Francisco Fernando, jamás imaginaron que iba a ser una carnicería de la dimensión y de la duración de la Primera Guerra Mundial. Y jamás se imaginaron además que eso se iba a prolongar con una tregua de 20 años, se iba a prolongar con la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la gente dice ahora, bueno, esto no va a pasar nunca, nadie va a ser tan loco de lanzar una bomba nuclear, nadie va a ser, bueno, lo cierto es que ya han habido antecedentes primero de bombas nucleares, y ha sido los Estados Unidos los que han lanzado las dos bombas nucleares contra la población civil, y también han habido estas situaciones en las que se escapa de las manos de los intereses, al menos de los intereses y de las intenciones explícitas de los principales actores, de los protagonistas que dirigen los países en lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por mencionar solamente un par de ejemplos. ¿Cómo ves vos ahorita, qué tan cercano es ese escenario con respecto a lo que está pasando ahorita y cómo entiendes tú primero la actitud, la percepción y luego la capacidad de respuesta de las élites europeas? mira, aquí hay una cosa que se llama Agenda Draghi. Draghi es mi compatriota, desafortunadamente, y es parte orgánica, digamos, de la clase dominante, no solamente europea, sino te diría internacional, miembro de la Tricontinental, en fin, un personaje, digamos, que es expresión directa del capital financiero. Entonces, la agenda Draghi es la que está dictando la política europea, recién presentada en la Unión Europea, la agenda, y con esta agenda están Aclaremos que apostando. Mario Draghi ya no tiene ningún cargo formal, ¿no? Él fue presidente del Banco Central Europeo, pero ahorita no tiene ningún cargo formal. Correcto, te agradezco por la memoria. Sí, no tiene ningún cargo formal, pero de hecho es un consejero muy escuchado. De hecho, como te decía, su agenda, que es la propuesta de la clase dominante europea, se centra fundamentalmente en lo que podríamos llamar un keynesismo de guerra,
Es decir, aquí hay una apuesta muy clara, muy abierta, además, en fortalecer el complejo militar industrial europeo, ¿ok? Es decir, la industria militar armamentista europea, y más bien se plantea una coordinación entre las empresas militares europeas, ¿no? Por supuesto, a cuesta de la ciudadanía y de lo más explotado, ¿no? Porque de eso se trata. Pero esta es una dirección muy clara que están, digamos, persiguiendo de manera abierta. Y como tú decías, y ese es el dolor de cabeza, digamos, como en el pasado la guerra sigue siendo un factor de división en las izquierdas. Y este es uno de los motivos de ausencia de un movimiento contra la guerra y por la paz en Europa. Porque como tú decías muy correctamente, lo que ha pasado en los últimos años, o 2 años y medio, casi 3 de guerra, me recuerda el escenario de 1914, ¿no? Frente a la Primera Guerra Mundial, cuando hubo socialistas, sindicalistas, revolucionarios, anarquistas a favor de la guerra. No sé si se acuerdan, digamos, toda la polémica sobre los famosos créditos de guerra, ¿no? En que, insisto, una parte apoyó los créditos de guerra, apoyó el interventismo, digamos, en la Primera Guerra Mundial. Y hoy, desafortunadamente, insisto, es un dolor de cabeza, una parte de las izquierdas se pronuncia a favor del apoyo militar, por ejemplo, a Ucrania, para su uso ofensivo en Rusia, ¿no? Mientras que otras dicen que hay que apoyar militarmente, pero sin utilizar estas armas hacia el territorio ruso. Entonces, hay que ser muy ingenuo, ¿no? En pensar que los misiles de la OTAN sirvan la causa de los oprimidos, mientras que los occidentes entregan a Israel las armas que Más sirven aún cuando al aparece esta genocidio. noticia que la han sofocado muy rápidamente, el que buena parte de las armas que la Unión Europea entregó a Ucrania, entregó a Zelensky, terminaron en manos de una guerrilla, de un grupo terrorista en Mali, imagínate, en el Sahel. Sí, Es decir, en sí. Mali es uno de estos países que está despertando con una visión nacionalista, antiimperialista, anticolonial, tratando de reconstruir el país conjuntamente con Burkina Faso, con Senegal, con Níger. Y ahí de pronto aparece una guerrilla, una supuesta guerrilla, que en realidad es un grupo terrorista desalmado de estos señores de la guerra, vinculados al Estado Islámico, es decir, al Daesh, ¿no? A los cortadores de cabeza del Daesh. ¿Cómo es posible que las armas donadas para la libertad y la democracia a Ucrania terminen en manos de un grupo terrorista en Mali, que es la franquicia del Daesh, que supuestamente es enemigo de la OTAN? Entonces, No solamente en mano de ellos, sino en mano de muchos grupos criminales, muchos narcotraficantes también en Europa. Este es el otro pequeño detalle, ¿y hay porque aquí alguien la y hay alguien que reclame esto en Europa? ¿Algún partido político, alguna institución? bueno, por supuesto, como izquierda hemos levantado el tema, pero hay una, ¿no? Hay una tapadera gigante sobre la cuestión, porque además la verdad es que no hay ningún control sobre el destino de esas armas. Más bien lo que hay es un involucramiento cada vez mayor de las tropas de la OTAN adentro del conflicto. Por eso te decía que hay que hablar más correctamente de un conflicto entre Rusia y OTAN, más que Rusia y Ucrania. Entonces, ya ha habido, digamos, varios muertos de varios países europeos, etcétera, que como mercenario por un lado o directamente encuadrado adentro de las tropas especiales de los distintos países están combatiendo o dirigiendo la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, no hay control, la verdad, no hay control y eso preocupa mucho porque la espiral guerra, terrorismo, guerra sigue siendo vigente, ¿no? Sin que se vislumbre un movimiento pacifista, digamos, fuerte para romper esta espiral. Y como tú decías, digamos, este es un factor de preocupación no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Y estamos a un paso, al borde de un conflicto nuclear de mayores, de mayores, digamos, drama, ¿no? Entonces, esto es algo que es parte del escenario del hoy, no de mañana. No es parte de, bueno, sí, en fin, nunca pasará. No, no, puede pasar y puede pasar muy pronto. Así que hay que estar muy alerta y hay que levantar un poco la conciencia sobre Yo este quisiera tema. retomar lo que mencionabas y sobre todo para nuestra audiencia hacerle acuerdo que el viejo Engels ya próximo a morir,
en un escrito del 95, un prólogo que hace a un escrito del ya muerto Marx. Marx muere en el 83, 1883, la lucha de clases en Francia. Él hace, Engels, que había tenido un entrenamiento militar y que era muy estudioso de los temas militares, predice ya en ese prólogo que va a haber una gran guerra europea. Él habla 30 años antes de que va a haber una gran guerra europea, y con esas miras fundan o retoman la idea de la internacional, que es la segunda internacional en la que van a entrar los partidos básicamente socialdemócratas, de los cuales algunos se van a convertir en comunistas. Yo creo que es muy importante eso, porque él deja abierta la consigna de que si es que nos obligan a dispararnos entre nosotros, tenemos que voltear las bayonetas en contra de nuestras burguesías. Yo creo que ese fue uno de los grandes instrumentos para sostener la paz, para obligar a las burguesías europeas a que al menos en territorio europeo no se dé la guerra durante algunas décadas, hasta que justamente fue esta traición o confusión, entre comillas, lo que permitió que sean los propios delegados, los propios miembros de la Internacional Socialista, los que terminen votando a favor de los créditos de guerra de sus respectivos países. Entonces, los que eran antes hermanados en la Internacional de los Trabajadores, de los partidos franceses y alemanes, respectivamente, sobre todo en Francia, después del asesinato de Jean Jaurès, ¿no es cierto?, tuvieron vía libre para votar a favor de los créditos de guerra, sin los cuales hubiese sido imposible desatar la Primera Guerra Mundial. Yo creo que es muy importante el puntualizar este detalle histórico, que es crucial, porque igual está pasando ahorita en esta confusión, ¿no es cierto? Resulta ser que hay compañeros, tú mencionabas la falta de memoria histórica, ¿no? Todas esas raíces antifascistas habían sido uno de los motores, pero fundamentales, de toda esa construcción democrática de la posguerra. A pesar del Plan Marshall, a pesar de la Operación Gladio, siempre en el pueblo europeo, tanto demócrata cristiano como socialistas como comunistas, estuvo siempre presente la lucha de los partisanos, el sacrificio heroico de la Unión Soviética, ¿no?, con 26 millones de muertos, para liberar del yugo fascista. Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de que se haya perdido eso con cosas tan bárbaras que yo no me explico, y ahí va la pregunta: ¿cómo es que sectores progresistas en Europa, no solamente de la izquierda, admiten el seguir apoyando a un régimen como el ucraniano, que levanta las banderas de Stepan Bandera? que los propios de la Gestapo, ¿no es cierto?, creían que era muy exagerado y hasta lo cogieron preso por ser demasiado bestia. Y que, ¿cómo es posible que Polonia esté apoyando a Stepan Bandera cuando estén apoyando al gobierno que reivindica a Stepan Bandera, cuando Bandera mató a cientos de miles de polacos? ¿Cómo es posible que un presidente como Zelensky, que es judío y sionista, y todos los movimientos sionistas de Europa y del propio Israel apoyen a Ucrania cuando Stepan Bandera y su gente mataron a cientos de miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo es posible que la sociedad permita eso? Buena pregunta. Buena pregunta, y habría que hacerse también a los polacos y a los ucranianos. Yo creo, como te decía, que Europa es otra cosa, ya no es la que tú mencionas, ya no es la de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Europa en este momento es una Europa muy golpeada por políticas de austeridad que no vienen desde ayer, sino que vienen ya hace varias décadas, te diría por lo menos unas 2 décadas, sino más, de Maastricht, del Pacto de Maastricht para acá, y una Europa que ha sido muy empobrecida. Se habla, bueno, para darte un caso concreto, en Italia, que es un país del G7, de una de las 7 potencias mundiales, etcétera, etcétera, se habla de un 10% de la población bajo el nivel de pobreza y de otro 10% de la población que está ahí, un poquito más arriba. Es decir, estamos con un 20% de la población con una crisis económica muy dura, con un nivel de condiciones de vida muy dura, y esos son, digamos, el caldo de cultivo para, por un lado, el desempeño político, y por otro lado, el crecimiento del fascismo. Es decir, aquí estamos enfrentando un peligro de regímenes reaccionarios de masa, ¿no?
Entonces, eso es lo que se está dando. El caso italiano, pero no solamente, es un caso emblemático. Italia había sido, como tú mismo lo recordabas, una de las cunas, ¿no? de la izquierda, del Partido Comunista más fuerte del mundo occidental, etcétera, etcétera. Todo eso quedó en el pasado, esa es la cruda realidad, ¿no? Y hay un fascismo que crece, que cada vez más crece, justamente en la crisis, que yo insisto con decir que tiene características viejas y características nuevas. Por ejemplo, a propósito de las viejas, en Italia el gobierno Meloni y su mayoría parlamentaria acaban de aprobar en la Cámara de Diputados, se está discutiendo en el Senado todavía, una especie de estado penal de policía. Por ejemplo, con un decreto que acaban de pasar, como te digo, se criminaliza el conflicto social para seguir con la guerra y con la economía de guerra. Para ponerte algunos ejemplos, en este decreto se prevé que el bloqueo de la calle prevé condena de hasta 2 años de cárcel. Una protesta en la cárcel puede llevar a condena de hasta 20 años. Una La protesta en la calle propaganda, como la de los chalecos amarillos, como la que tal tuvieron, por cual. ejemplo, el 1969 caliente de Italia, ahora significaría llenar la cárcel de presos Sí, señor, políticos. de luchadores sociales. Y la propaganda de la lucha puede traducirse en 6 años de cárcel por considerarse terrorismo de las palabras. ¿Ah? Y si ocupas una vivienda, pueden darte hasta 7 años. No solamente lo que ocupan, sino también lo que son solidarios con las ocupaciones. Bueno, ahí la guinda de la torta quizás sea que te pueden dar hasta 15 años por resistencia activa y hasta 4 años por resistencia pasiva. Ha sido rebautizado una norma anti-Gandhi, ¿no? Y la guinda, quizá la guinda sobre el pastel, que eso sí de verdad es un escándalo, que se prohíbe a los migrantes sin permiso de residencia de poder comprar una tarjeta telefónica para poderse comunicar. Eso es, digamos, el ambiente que estamos viviendo en Italia, ¿no? Así que si tú me preguntas cuál es el porqué, digamos, de este cambio tan profundo, bueno, esta es la realidad, ¿no? Ahora, me parece también que este neofascismo del siglo XXI tiene características distintas del pasado. Por ejemplo, y esa es mi tesis, en materia económica abandona el estatalismo, ¿no? La política estatal, el Estado fuerte, Ahora es etcétera, una que nueva recordará derecha Mussolini. neoliberal y partidaria además de la especulación financiera, porque una de las banderas, inclusive Tal cual. engañabobos que tenía la derecha y la derecha fascista era supuestamente estar en contra de la usura, ¿no? Tal cual, tal cual. Se abandona completamente el estatalismo, ¿no? Como Mussolini, como Franco, etcétera, y se adopta sin rubor la política ultra neoliberal de la agenda Draghi que mencionaba antes. Dos, lejos de un supuesto nacionalismo económico, venden al mejor postor la joya de la corona. Sectores estratégicos, por ejemplo, en Italia, como las comunicaciones, ¿no? En el caso de Telecom, vendida a una empresa cuyo jefe es un exdirector de la CIA, David Petraeus, o en política exterior dejan atrás la retórica europeísta del pasado, de la Perdón, ¿y así esto que le llamada... dan a Petraeus es solamente en Italia o es en toda Europa? Lo de la No, estoy telecomunicación. hablando de Italia para darte un Oiga, caso muy concreto, ¿no? ya, ya. O, por ejemplo, en política exterior dejan atrás la retórica europeísta del pasado, de la así llamada Europa-nación versus los Estados Unidos, que se veía como el diablo, ¿no? Y ahora son atlantistas y pro-OTAN. El caso de Ucrania quizás sea el más evidente. Y también lo de Israel, que de verdad es una, bueno, no sé cómo definirla, porque ya no son los fascistas nuestros, ya no son los que ayudaron los nazis alemanes a matar a los judíos en los campos de concentración, ahora son los mejores amigos y aliados del sionismo criminal. Y por el último elemento, la retórica populista, antiélite, antisistema, ¿no? Con que se viste la derecha y el fascismo hoy, es otra de las características, me parece a mí, digamos, de este neofascismo del siglo XXI. Entonces, ese es el clima que se respira en Italia y en la Unión Europea, empobrecida cada vez más por la austeridad neoliberal y por la guerra, ¿no? Entonces, es un poco la restauración conservadora de la cual te hablaba, es un poco lo que marca la agenda de la Europa de hoy, ¿no?
¿Y cómo, Ahora, cómo entenderías tú esta transición? ¿Sí? ¿Cuál sería el punto de inflexión entre la Europa de la posguerra, la Europa democrática de la posguerra, sin duda con conflictos, sin duda en disputa, sin duda imperialista, pero entre esa Europa con un movimiento social vibrante, digamos, que estaba permanentemente disputando el terreno? Y la derrota la claudicación en muchos casos de esas luchas y el ascenso, la escalada de la dirección moral por parte de estas nuevas derechas. me parece que el punto de flexión sea el Tratado de Maastricht, es Mm. decir, una Europa que se vuelve, insisto, tecnocrática, ademocrática, con un capital financiero cada vez más pujante y con un capital productivo que cada vez tiene menos fuerza, menos capacidad y con una deindustrialización muy fuerte, no solamente digamos, en Italia o en los países del sur, sino también en Alemania, etcétera, donde hay una delocalización de las empresas. Italia, Primero, recordemos a nuestra audiencia que en algún momento llegó a ser la cuarta o quinta potencia industrial del mundo, ¿no? tal cual. Y el eje franco-alemán, ¿no? Que era un poco el motor, la locomotora, digamos, de Europa, se debilita cada vez más, ¿no? Entonces, es una nueva economía capitalista, ¿no? Con gobierno que, aunque no nos gustaría volver al pasado, pero me parece que cada vez más vuelven a ser el comité de negocio de la burguesía y de ese nuevo capitalismo, digamos, que se está imponiendo a nivel global. Con una gran Y eso, diferencia te diría yo, y te interrumpo, Marco, porque antes ese comité de negocios de los capitalistas peleaban por mejorar la situación de los capitalistas locales. Ahora, en cambio, se están suicidando, están apostando de una manera absolutamente irracional a la liquidación inmediata de sus negocios. Es decir, tal cual. Volkswagen está cerrando en Alemania. ¿Qué va a pasar con la economía europea? ¿Cuál es el verdadero horizonte de reproducción? Para ponerlo en esos términos. No hablemos ni de socialismo, ni de fraternidad, ni de democracia, ni de la Europa de la modernidad, de la civilización, no, no, hablemos de los negocios de las élites europeas. ¿A qué se van a dedicar cuando están siendo anuladas en el mercado mundial por su sumisión a los Estados Unidos, su mejor amigo? Mira, te voy a poner un ejemplo. En Italia, cuando empezó la guerra en Ucrania, etcétera, nosotros hicimos una carta abierta a la patronal, ¿no? Diciendo exactamente eso, poniendo en relieve exactamente ese tema, que las supuestas sanciones, medidas coercitivas unilaterales hacia Rusia, iba a impactar profundamente en la economía nacional y obviamente iba a tener graves repercusiones en términos de laborales, en términos de derecho, en términos de capacidad adquisitiva, incluso de los trabajadores y por lo tanto de la reproducción misma del capital, ¿no? No tuvimos respuesta y hoy estamos con fábricas cerradas, con muchos de las fábricas que se han trasladado, como te decía, que se han delocalizado. Ese es un proceso que viene de antes, pero digamos en estos años se ha visto cada vez más, ¿no? Y digamos, un giro hacia el capital financiero. Si tú piensas en la Fiat, que ya no existe como Fiat, ¿no? Ya es otra cosa, ha trasladado ¿cómo se llama? Sus fábricas en Estados Unidos y en todos lados, ¿no? Es decir, el proceso de Es más barato internacionalización. producir en Estados Unidos que en Italia. No solamente, sino que en Estados Unidos no hay, digamos, derecho sindical como había acá. Entonces, esta reestructuración, esta restauración del capital pasa por la derrota del movimiento sindical. Eso es un tema clave. Y en el caso de Italia ha sido muy, muy, muy evidente, ¿no? Entonces, mejor cerrar una fábrica aquí y abrirla en otro lado, en Estados Unidos o en la India o en Brasil o en otro lado, pero con tal que se rompa, ¿no?, la unidad del movimiento sindical. Y eso, digamos, es un proceso que, insisto, viene desde hace décadas, no es de ahora, pero en los últimos años lo hemos visto cada vez más claramente. Y hay gente, digamos, hay patrones que también prefieren cerrar para reestructurar.
Entonces pierden, tienen la fábrica cerrada 1 o 2 años, con tal que eso le permita reestructurar la producción, despedir un poco de gente, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso de cambio muy profundo que hay que estudiar Claro, más pero a también están fondo. matando a la gallina de los huevos de oro, porque el mercado Tal europeo cual. era el mercado más dinámico, más potente, con mayor poder adquisitivo de todo el mundo, inclusive por encima del de los Estados Unidos, visto en su conjunto. Así es, Y ahora, ¿no es cierto?, están matando esa demanda y al mismo tiempo están así es. obligándole a alinearse con las sanciones angloamericanas, que significan eliminar el partnership, digamos, la cooperación comercial, tecnológica, energética, no solamente con Rusia, sino también con China, que se viene inmediatamente. ¿A qué se van a dedicar? ¿A quién van a vender? ¿Qué van a producir y qué van a vender? Es una pregunta que es lo mismo que pasa aquí en América Latina en condiciones mucho más graves. Pero en el caso de Europa, tú tienes, ¿cómo te digo? No solamente una burguesía ilustrada, con años de pensar, de proyecciones inclusive, no solamente nacionales, sino imperiales, con proyecciones civilizatorias, si, tal vez no Italia, pero sí Francia, ¿no? Claro. Y que de pronto, en cuestión de pocos años, son 5, 10 años, Sí. renuncian a todo, ¿no es cierto? Y se lanzan al abismo. ¿Cómo? No Así entiendo. es, ¿eh? Eso es lo que no entendemos. Mira, esa es mi pregunta del millón, si lo ponemos así. Porque la verdad es un suicidio, es un suicidio. Y condenando, digamos, el continente entero, ¿no? Al derrumbe económico y al derrumbe social. Insisto sobre el tema del gasducto. Es decir, a ver, a los Estados Unidos le viene muy bien que Europa se caiga, ¿no? En el enfrentamiento global, digamos, Europa hay que hundirla. Tú te acuerdas que el euro, digamos, tenía un papel bastante importante, ¿no? En el enfrentamiento con el dólar y entonces había que destruir el euro. Tú te acuerdas que Europa era la primera potencia comercial, aunque sea por comercio interno, etcétera. Ahora eso ya no existe, ¿no? Entonces, paradójicamente, la guerra de Ucrania ha significado regalar Rusia a China, ¿no? Mover el eje hacia, digamos, el baricentro euroasiático, rompiendo los lazos, digamos, entre Europa y Rusia, que más bien eran muy fuertes y se estaban fortaleciendo. Es la pesadilla final de los Estados Unidos, ¿no? La alianza Alemania-Rusia Pero yo te y diría Europa-Rusia. inclusive que es mucho más obsesiva la geopolítica británica, ¿no? Aquí se ve Sí, Mackinder más la mano que Mayhem, ¿no? Entonces aquí tienes tú una tradición británica, yo te diría que sería inclusive anterior, desde la época de Napoleón, que veía con horror la posibilidad de un eje Moscú, Berlín, París, ¿no? Es decir, la exacto. posibilidad de una unión euroasiática significaba para Gran Bretaña, para la hegemonía británica, una pesadilla. Y esto se está cumpliendo ahora, porque hubieran tenido una posibilidad, te digo yo, ¿no? En términos de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, hubieran podido dejar que toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial se convierta en una zona agrícola, ¿no? Es decir, desindustrializar Europa y convertirle en un protectorado norteamericano. Y si no lo hacían con toda Europa, por lo menos con Alemania, pero no lo hicieron y optaron por el Plan Marshall, sin duda, en medio de la Guerra Fría. Pero me parece que es más la huella de los británicos. ¿Cómo ubicas tú, cómo pudieras diferenciar tú los proyectos que vienen de la City de Londres de los proyectos que vienen de los Estados Unidos, o vos crees que son lo mismo? Mira, no, yo creo que, digamos, el tema del Brexit, que habría que recordar, ha sido clave también. Es decir, Gran Bretaña decidió volver a la vieja cuna anglo-estadounidense, ¿no es cierto? Desanclándose de Europa y del proceso europeo. Este ha sido otro punto de inflexión, yo diría, ¿no? Porque ahora se arrepiente, o una parte, digamos, del capital británico se arrepiente, pero eso ha sido muy impactante también en la economía de Europa, porque Europa comerciaba bastante con Gran Bretaña y Gran Bretaña con Europa, por supuesto. Entonces, ese es el otro elemento que yo creo que ha sido importante para lo que estamos viendo ahora. Y la otra cosa es que, bueno, y eso nos da, digamos, pauta para hablar de los BRICS, es que este mundo se está desmoronando, el viejo mundo se está desmoronando, no hay vuelta de hoja.
pero Europa se resiste a perder, digamos, la figura central, ¿no? A ser o a considerarse el pivot, el pilar fundamental, digamos, de esta parte del planeta. Un poco por arrogancia histórica, te diría. Lo que tú llamabas la cuna de la civilización, yo creo que es la cuna de la restauración capitalista, por lo menos en esta parte del planeta, ¿no? Entonces, eh, la paradoja es que frente a lo que se está moviendo, parecen como náufragos que se agarran al barco que se está hundiendo, ¿no? Y eso es lo que está moviendo, esta clase dominante que se están agarrando a este barco europeo que sinceramente cada vez pesa menos en el sistema global. Pero como que da Y la impresión que los británicos dejaron bombardeando el barco desde adentro y fueron los primeros en escapar en el único salvavidas, digamos, en el único bote salvavidas. Y ahora son los primeros en anclar, ¿no es cierto?, en apostar sus futuros, digamos, a China. Es decir, el HSBC claramente se muestra ahorita partidario de una solución salomónica en medio de la disputa monetaria y crediticia y vuelve a tender puentes con una China, ¿no es cierto?, que se vuelve explícitamente una amenaza para el poderío norteamericano. Entonces, yo creo que es importante ubicar estos matices que tú estás mencionando, porque mencionabas hace un momentito el tema del euro. El euro, hay analistas europeos, sobre todo de la economistas de izquierda, que hablaban de que el euro fue una creación de los gringos. Pero dices, al mismo tiempo, ¿no es cierto? El euro y Maastricht se convirtió para los gringos de una piedra en el zapato. ¿Cómo ubicarías estas contradicciones? ¿Qué sectores estarían alineados con qué sectores? a ver, el economista eres tú, así que No, no, esa políticamente te digo. parte, esa parte Políticamente. tú la manejas más que yo, pero yo creo que no sé si fue una creación gringa. A mí me parece que fue una creación más bien, digamos, de la parte dominante del capital europeo que hundió el sur Europa fundamentalmente. Es decir, lo que más fueron golpeados fueron los países de PIGS, así La llamados. operación PIGS, Portugal, Sí, Portugal, Italia, Italia, Irlanda Grecia, y sí señor, Grecia. España, ¿no? Sí, España. es decir, esos fueron los que perdieron. Nosotros en el cambio lira-euro perdimos mucho, casi un 40% de día de capacidad adquisitiva, de poder adquisitivo, ¿no? Así como España, Grecia, etcétera. Entonces, El digamos, gran ganador de eso fue Alemania, en singular, porque hasta sí, los franceses sí, perdieron. yo creo que sí, yo creo que sí, pero la parte histórica te la dejo a ti, la parte financiera te la dejo a ti. Lo cierto es que no se puede ignorar China, obviamente, ¿no? Entonces, te digo, paradójicamente, por ejemplo, el anterior gobierno, un par de gobiernos anteriores en Italia habían dado luz verde a la posibilidad de que Italia fuera parte de la iniciativa de la franja y la ruta, Con el así puerto se de dice en Génova, ¿no? español. No, con el puerto de Trieste, De con el puerto de Trieste. Trieste. Y tenían Y el Pireo en Grecia, ¿no? exactamente, y lo tienen todavía. Entonces los nuevos muchachos que llegaron, lo primero que hicieron fue cortar esa posibilidad. Se retiraron, digamos, del acuerdo con China sobre el puerto, así que nos quedamos afuera también de esa iniciativa. Es decir, en vez de aprovechar, digamos, de esta posibilidad de infraestructura, de grandes comunicaciones, etcétera, que hubiera abierto otro rumbo comercial también hacia otro mercado, etcétera, se cerró, se cerró. Entonces, volvemos al suicidio, ¿no?, de la clase dominante o de sectores de la clase dominante de este país, de este continente. Ahora, imposible ignorar China, imposible ignorar, digamos, el crecimiento impetuoso de China y de los BRICS, del papel que China tiene en los BRICS. Tú sabes más que yo los números, etcétera, el peso que tiene la economía mundial en términos de capacidad productiva, en términos energéticos, en términos, digamos, de creación de otro mundo, no solamente, te diría, político, geopolítico, sino también económico, con todas las contradicciones del caso, porque también hay que estar claro que hay muchas contradicciones, naturalmente, muchos regímenes, mucha democracia
digamos, con acepciones muy distintas entre ellas, ¿no es cierto? No podés comparar, no sé, China con Bielorrusia o con Egipto o con, en fin, con Irán, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hay una cola, digamos, que toca la puerta de los BRICS porque la caída del dominio estadounidense, del dominio unipolar, es cada vez más evidente. Y eso abre también la puerta a toda la discusión sobre el dólar, la hegemonía del dólar, que después de Bretton Woods y después de, sobre todo del fin del Golden Standard, etcétera, digamos, en 1972, etcétera, ha dejado un país produciendo papel, ¿no? Porque el dólar ya no es respaldado, digamos, por ningún elemento minerario, por el oro, etcétera. Antes de entrar en este capítulo que hablas con la quiebra del patrón oro y Patrón oro, perdón. 1973, ¿por qué no retornamos a esta cuestión de los PICs, que me parece que es otro elemento pivote, ¿no? Otro punto de inflexión muy importante en el quiebre de la Europa de la posguerra. En su momento se hablaba de una Europa a distintas velocidades. Entonces, Sí, tenías por un lado los países del sur, los PICs, que serían los más lentos. Luego tendrías una Europa central, básicamente Francia y tal vez Alemania. Y por otro lado Franco tendríamos Alemán. la Europa del Norte, ¿no? Holanda, los Países Bajos, Dinamarca, en fin. Pero de lo que ha pasado ahorita, no solamente que se desploman los países del sur, sino que también la propia Alemania está ahorita en un proceso depresivo del que no van a salir en muchísimos años, matando a su propia industria, ¿no? Es decir, el tema del Nord Stream 2 es parte de toda una ofensiva para destruir Clave. la manufactura y la tecnología alemana. Pero lo mismo está pasando en Francia con Macron, bueno, desde antes, con Hollande sobre todo, empieza un proceso muy acelerado, se precipita, digamos, algo que ya empezó desde finales del gobierno de Mitterrand, ¿no es cierto?, de desindustrialización y también de debilitamiento de lo que había sido el tema, la concentración del triángulo tecnológico, ¿no?, que se incluía hasta Viena y Berlín. ¿Qué pasa con el norte de Europa? ¿Quiénes son los ganadores dentro de la Europa continental de todo este desastre? ¿Algún ganador debe haber? ¿Habrá algún ganador? Este es lo que me pregunto yo también, porque la verdad es que no sé si hablar de, bueno, si hablaba de Europa en 3 velocidades o en 2 velocidades, etcétera. Como tú sabes perfectamente, todos los países escandinavos en realidad nunca se han sentido parte de Europa, ¿no? Y nunca han sido parte de Europa. De hecho, que nos guste o no nos guste, ¿no? Lo que es Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, etcétera, siempre han sido un poco un bloque aparte, ¿no? Con respecto a la construcción europea. Tan es así que han habido fuerte resistencia en integrar la Unión Europea en muchos de estos países, en Dinamarca, en fin, en varios de estos países. Ahora, lo que sí ganaron en la primera fase del euro definitivamente fue la locomotora franca-alemana que tú mismo mencionabas, ¿no? Es decir, aquí ha habido un proceso de destrucción de las empresas que eran muy potentes del sur de Europa. Piensa en Italia. Italia tenía una industria metalúrgica súper importante, incluso con una producción de acero de calidad, de excelente calidad, de primera calidad, que se fue al traste. Tenía una industria química muy importante que también se fue al traste, una industria textil que se fue al traste, una producción agrícola, lechera, etcétera, que debido a la política agrícola comunitaria, así llamada, la PAC, fue cada vez más penalizada y cada vez tuvo que abandonar, digamos, cierta ventaja que tenía. Entonces no se hablaba más en términos de ventaja comparativa, sino más bien en términos de destrucción del tejido industrial y productivo de los países del sur. Y eso fue la primera parte de la así llamada integración europea y formación de la Unión Europea, después de la Comunidad Europea, etcétera, ¿no? Para, digamos, hacer un pasito atrás en la historia. Así que yo creo que lo más penalizado fuimos nosotros, insisto, Portugal, España, Grecia, Italia. Y los que ganaron
primero con el cambio euro, monedas locales, segundo con la deindustrialización del sur, etcétera, fuimos nosotros definitivamente. Pero ese plan ya es parte de la historia, esa fase ya es parte de la historia. Ahora no sé si hay ganadores, la verdad no lo sé, Y ahí sinceramente. viene una comparación que me parece que es súper pertinente ahorita, porque vos dabas como un elemento explicativo fundamental la desindustrialización del debilitamiento político, digamos, de las resistencias Sí, políticas que podían ser conservadoras porque querían conservar el estado de bienestar, querían ser conservadoras porque querían conservar la primacía tecnológica e industrial. Pero todo eso es derrotado también en un país como Alemania, en el que la desindustrialización se dio, pero en escalas mucho menores, y con sindicatos que a pesar de bueno, que fueron restringidos, digamos, a la negociación más gremial, digamos, con menos sí. miras políticas desde hace muchísimo tiempo, no han sufrido el nivel de descalabro que han tenido en otras partes de Europa. ¿Cómo ubicarías tú, en una comparación con lo que acabas de mencionar de Italia, lo que ha pasado con Francia y con Alemania? Mira, a ver, el caso italiano quizás sea bastante emblemático, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en términos sindicales teníamos negociaciones por ramas, ¿no es cierto? Es decir, tú en una fábrica, para explicar, en una fábrica tenía un único contrato, aunque fuera metalúrgica, pero no sé, el que limpiaba o el empleado de la fábrica misma tenía el mismo contrato. Ahora, en la misma fábrica tú puedes tener hasta 20, 30 tipos de contrato distintos, ¿no? Es decir, ha habido una fragmentación de los derechos sindicales, de los sindicatos, brutal, brutal. Y eso ha sido parte de la reestructuración, de la restauración del capital, parte del plan de austeridad neoliberal que nos impusieron desde Bruselas. Y ese es el otro detalle, porque, a ver, cuando empezó, digamos, de verdad, después de Maastricht, el dominio de la tecnocracia europea, eso significó la imposición de políticas neoliberales a nivel continental. El refrán era Bruselas lo pide, Europa lo pide, ¿no? Entonces, en base a Europa lo pide, nosotros teníamos que hacer todo lo que nos decía Bruselas, que era este plan de reestructuración brutal. Entonces, eso se ha concretizado lo que te decía, es decir, en una fragmentación, de industrialización y despolitización también, porque, por ejemplo, Italia era un país, como tú sabes, muy politizado, muy organizado políticamente, muy organizado sindicalmente, con centrales sindicales que tenían un peso importante. Ahora estas centrales sindicales están muy reducidas. Por cierto, hay por fin una huelga general que se va a celebrar el 29 de noviembre, si no me equivoco. Esta es la fecha, se está discutiendo ahora, por primera vez después de muchos años, ¿no? Entonces, claro, es un movimiento sindical debilitado y un cambio incluso de legislaciones electorales que han sido paralelas, ¿no? Con la imposición de ley electorales mayoritaria, con cambio de circunscripciones electorales, etcétera, con un umbral que ha subido. Imagínate que en Italia en este momento tenemos 20 regiones con 20 leyes electorales distintas, con umbrales distintos en cada región, etc. Es decir, científicamente se ha fragmentado el espectro político y el espectro sindical. Así que este ha sido un poco el plan, ¿no? No solamente aquí, digamos, sino en varios países europeos. Francia es distinto. Yo creo que todavía se mantiene una capacidad de movilización importante, no solamente lo que tú mencionabas y recordabas de los chalecos amarillos, sino también a nivel, digamos, de salud, del sector de salud y otros sectores. En Alemania todavía el sindicato tiene peso. En estos días hay una huelga importante de los trabajadores de Volkswagen en contra de, creo que 10.000 despidos anunciados por las empresas, etcétera. Entonces, hay una posibilidad y una capacidad de movilización que sinceramente Italia no tiene. Y ese es el otro problema. Mucho menos Grecia, por supuesto, y mucho menos Portugal, donde el impacto de la política neoliberal ha sido muy, muy dura, ¿no? Entonces, el ambiente es esto, querido Pedro.
No hay ¿Cómo, que cómo- esconderse atrás de un Una vez dedo. que hemos más o menos mapeado qué es lo que pasa en el corazón de Europa y por ubicarnos un poquito más hacia las periferias, ¿no? ¿Cómo se articula y cómo ha cambiado la articulación con Europa Oriental después de la caída del muro? ¿Y cómo ves tú la capacidad de apoyarse, digamos, en otro tipo de fuerzas no atlantistas? Porque se sabe que en última instancia es la agenda atlantista, la agenda globalizante, la agenda financiero especulativa la que está hundiendo a Europa. ¿Y qué posibilidades hay de encontrar respuestas o fuerzas que estén dispuestas a plantear alternativas para toda Europa, desde Mira, Europa Oriental? si me permite, antes de eso, Sí, un tema con América Latina que me parece importante. Tú sabes que se está discutiendo y es parte de la reestructuración mundial el tema de los tratados de libre comercio. Nosotros como izquierda europea, como digamos izquierda italiana, hemos peleado en contra de los tratados de libre comercio y en particular del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Por qué? Porque eso es parte, digamos, ¿cómo se dice en español? Digamos, de una redefinición de los tratados de la Unión Europea con todo el mundo. Hay un tratado de libre comercio con África, hay otro tratado de libre comercio con Asia y, por supuesto, después, digamos, de la pérdida de influencia de la Organización Mundial del Comercio, también con América Latina, no es un solamente eufemismo bueno, para no hablar del fracaso total de la Organización Mundial de Comercio. tal cual, tal cual. Entonces, frente al fracaso, digamos, ay, se me escapa la palabra en español, pero bueno, digamos, hay una redefinición. Por un lado, con tratados bilaterales, Chile, Unión Europea, Ecuador, Colombia, Unión Europea, Centroamérica, Unión Europea, etcétera, etcétera. Y ese tema de los tratados es un tema clave. Ahora, adentro de los tratados, y eso es el otro tema, va todo el paquete de la así llamada reconversión energética de la Unión Europea. En buena sustancia, ¿de qué se trata? Se trata de hacer la reconversión europea con los recursos minerarios energéticos de América Latina. Pienso en el litio, por ejemplo, pienso, digamos, en toda la ofensiva que las empresas europeas han hecho y están haciendo hacia América Latina, justamente para responder a esta crisis, ¿no? De la producción, de la capacidad productiva de Europa. Han habido varias delegaciones de empresarios italianos, alemanes, etcétera, en América Latina, buscando contratos, buscando negocios en el tema energético y en el tema del litio, al cual en particular Alemania está muy interesada, ¿no? Por el tema de la reconversión. Pero Así ya la que, señora Laura Richardson, tú que estabas viviendo también en Chile, debes y estar sí, al tanto de que ya dijo nadie sino nosotros. Es decir, estos recursos son nuestros. exactamente, Así que ni los europeos exactamente. van a tener pedazo. Menos los chinos y los rusos, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la disputa, digamos, entre los poderes fácticos y los poderes hegemónicos que se están disputando también el continente Y por ejemplo, todo el latinoamericano. proyecto del carro eléctrico, ¿no es cierto?, queda absolutamente anulado. Todas las inversiones, todas las proyecciones que se hacían quedan absolutamente frustradas porque si es que no hay la provisión de litio y ubicando las alternativas muchísimo más baratas que está produciendo ahorita China, el papel que puede tener Alemania o la Europa en su conjunto es absolutamente marginal, ¿no? O Marginal. inviable, o simple y llanamente inviable Sí, por los señor. costos. Sí, señor. Por eso te digo, hay una ofensiva muy, muy fuerte, digamos, hacia América Latina para acaparrarse los recursos de América Latina, ¿no? Y eso hay que tenerlo también en el radar, hay que tenerlo bajo control, digamos, y hay que ver, digamos, en qué condiciones se firman, si es que se firman estos tratados de libre comercio. Nosotros, desde luego, estamos totalmente en contra porque al final hacen los intereses de las lobbies, ¿no? De la élite empresarial y de algunos sectores de la élite empresarial, como tú mismo justamente recordabas, porque no hay que no hay que poner todo en el mismo canasto, ¿no? Hay sus contradicciones, hay sus problemas internos y sus peleas internas. Pero seguramente el tema de la reconversión energética pasa por la reconquista, digamos, del continente bajo otra forma. Las carabelas hoy
van con otros dueños, con otros capitanes, ¿no es cierto? Ya no es Cristóbal Colón, sino que son los capitanes de empresa y los CEO de las grandes empresas multinacionales que tratan de robarse los recursos. Y eso pasa a través de los tratados de libre comercio. Y creo que todavía este partido no está cerrado, todavía ese partido hay que jugarlo y hay que pelear en contra de estos tratados, que son un Ya, pero verdadero verás, desastre. inclusive eso, inclusive esa ofensiva con todas las tonalidades imperiales que puedas querer, implicaría que la burguesía europea o que los capitales europeos tienen una mínima autonomía respecto a los Estados Unidos o al eje angloamericano, Eso es lo que lo cual tratan se está de. mostrando que no existe. Eso es lo que están tratando de. Te digo, hay que ver después de Trump, después de estas elecciones de las últimas horas, lo que va a pasar. Yo creo sinceramente que si es cierto, digamos, si es cierto, entre muchas comillas, el desempeño de Estados Unidos en el frente ucraniano, eso significará una presión mayor hacia el continente latinoamericano. Es decir, una retoma de ofensiva, una reofensiva política, diplomática, Sí, militar. que ya está dando, Para, inclusive antes de que empiece el tema de Ucrania, ya hubo un cambio brutal de política con el lawfare y toda la persecución a los procesos progresistas, ¿no? Que nunca pasaron de un programa que en los años 50 y 60 lo defendía la derecha en América Latina y ahora se lo condena, pero con toda la brutalidad y con toda la revancha, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la desesperación de la que hablábamos al principio de nuestra sesión se hace muy evidente en el caso del eje angloamericano y sobre todo en lo que tiene que ver con las tareas extractivistas, ¿no? La minería. Es decir, hace 150 años, hace 300 años en los virreinatos coloniales, ¿no es cierto? Aquí se producía el oro y se producía la plata y se sí, señor. enviaba el oro y la plata refinados. Hace Sí, señor. 150 años en Chile, ¿no es cierto?, se producía el cobre y tenías una maestranza para producir los medios de producción para la producción de cobre. Ahora estamos exportando lodo. Con 5 partes por millón, nos cuentan que 5 partes por millón de oro, 5 partes por millón de cobre, y no tenemos forma de corroborar eso. Entonces, sin ningún valor agregado, con una reprimarización de lo más burda, ¿no? Entonces, yo Exacto. creo que hay un proceso de degradación civilizatoria que plantea, no solamente para el caso de América Latina, algún momento te acordarás, hace 15, 20 años, me acuerdo que hablaba con los compañeros y decía, lo que quieren es latinoamericanizar Europa y africanizar América Latina. Y lo están logrando, ¿no? Es decir, estas formas extremas de dominación, de opresión imperial, que había una especie de degradé, ¿no? Una especie de diferenciación, una ladera con distintos matices, ahora está siendo aplanada, ¿sí? Entre lo que sería el nuevo jardín, ¿no? Que ya no sería Europa, sino que el jardín estaría restringido al eje angloamericano y el resto sería la jungla. Claro, una jungla que por supuesto está llena de sujetos peligrosos. Ahora, naturalmente el extractivismo de la historia de la cual tú hablabas fue la base del así llamado desarrollo europeo, como sabes perfectamente, ¿no? Es decir, incluso del Renacimiento italiano y de todo lo que significó, digamos, los robos de Carlos V y de todos los emperadores sucesivos, ¿no? Pero bueno, volviendo ahora, sí, yo creo que esta es la situación en este momento y creo que Europa está en una, de verdad, en un cruce muy, muy, muy crucial, muy crucial. O se hunde definitivamente o recupera cierta independencia, cierta autonomía que le permita, de hecho, respirar, porque aquí estamos de vuelta, no sé si la época medieval, pero sinceramente hay un retroceso civilizatorio, como tú correctamente lo llamas. No sé si vamos hacia el comienzo de la revolución industrial, pero si pienso en los derechos sindicales, si pienso en los derechos laborales y en los derechos civiles también, ¿no? Que están gravemente atacados, la vuelta para atrás es brutal. Aquí no hay ningún progreso, aquí hay una marcha atrás.
Y entonces ahí me viene justamente, insisto, no desde la perspectiva del socialismo, del comunismo, de la fraternidad, No, no, olvídate de esto, desde la perspectiva de las oligarquías europeas. Ellos sí, están perdiendo, están siendo arrebatados de zonas de influencia, no por China y por Rusia, sino por el eje angloamericano. Y ha pasado con el sudoeste de Asia, es decir, lo que se llamaba Oriente Medio, y sí, está pasando con África ahorita, ¿no? Es decir, lo que tenemos, sí. las respuestas que se están dando en estos cuatro países que mencionamos, son respuestas que le permiten, ¿no es cierto?, en esta disputa entre el eje angloamericano y lo que era la zona de influencia francesa, ellos se plantean una cuestión independiente al amparo de la posible presencia de los BRICS, a la posible presencia de fuerzas militares, inclusive rusas, pero también del papel de las inversiones tecnológicas en infraestructura y el comercio chinos. Sí. Algo parecido, mutatis mutantis, está pasando en Europa Oriental. Entonces, todo lo que eran las periferias de la que se alimentaba este intercambio desigual que permitió el desarrollo privilegiado de la Europa continental, de la Europa centro y occidental, ahora está siendo totalmente cercado tanto por las fuerzas angloamericanas como por los propios procesos de independencia que se están dando allí. ¿Cuál podría ser la posibilidad de renegociar, digamos, el papel de las élites europeas en el nuevo escenario mundial, en la nueva división internacional del trabajo, si es que no se paran, si es que no tienen una insubordinación fundante, para citar a un teórico de derecha latinoamericano? Mira, yo más que por la élites, hablaría de la preocupación principal que hacen los pueblos, ¿no? Porque, ¿cuál es el destino Antes de nuestro? eso, solamente esas eran las preguntas ya finales para ir cerrando, pero antes de eso, hagamos un esfuerzo de reflexión respecto a cuál podría ser la visión que tendría o cómo podría recomponerse el tema europeo. Ya nos mencionas que hay por lo menos una iniciativa imperial, lo que sea, pero hay una iniciativa con respecto a América Latina. ¿Cuál sería la iniciativa europea con respecto a Europa Oriental y con respecto a África en este proceso en el que se está quedando absolutamente aislada, insignificante? La Europa central ha jugado a tener la Europa oriental como subcolonias, Ujú. donde se han trasladado, como decíamos, muchas fábricas, mucha capacidad productiva. Para darte un ejemplo tonto, hace 10 años en Rumania había más de 6.000 empresas italianas produciendo, ¿ok? Que habían cerrado en Italia y se habían llevado, digamos, todo el paquete para allá, ¿ok? Estoy hablando de hace 10 años. Entonces, imagínate lo que puede haber sido ahora, en esta década, digamos, el cambio estructural. Y así sucesivamente con muchos países europeos. Entonces, toda esa franja del este de Europa era esto, era la posibilidad, digamos, de desindicalizar, ¿no? Los países centrales y mover hacia países periféricos, considerándola sustancialmente como una periferia productiva digamos, de los países centrales europeos. Ahora esto ha cambiado y yo creo que va a cambiar sucesivamente porque mira que el impacto de la guerra de Ucrania no es simplemente militar, es también productivo. Por ejemplo, el caso de Hungría, que se está oponiendo a los subsidios agrícolas que favorecen Ucrania, ¿no? Y que hunden la agricultura de ellos, es un caso emblemático. Es decir, aquí para favorecer Ucrania se han dado toda una serie de medidas que han hundido sectores productivos europeos, ¿ok? Entonces, eso también es un cambio, digamos, de fase que habrá que monitorear. Así que si tú me preguntas qué capacidad tendrá estos sectores de clase dirigente europea de recuperarse, la verdad es que es una pregunta a la cual todavía no sé darte una respuesta. No sé si ellos mismos se la saben dar. Este es el punto de Bueno, verdad. entonces ahí viene justo lo que tú adelantabas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los pueblos? ¿Cómo ves tú, Ah, cómo ve la izquierda europea las posibilidades de reconstruir una Europa de los pueblos, de reconstruir una Europa en la que nuevamente la dirección la tomen precisamente la resistencia a la opresión de parte de los movimientos sociales?
Mira, ese es el punto débil. A ver, nosotros hace 20 años, justo en estos días, bueno, en mayo, hubo, digamos, el cumpleaños. Hace 20 años fundamos una cosa, un bicho que se llamó Partido de la Izquierda Europea. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, porque frente a una Europa continental, frente a una política económica que se hacía cada vez más continental y menos nacional, se necesitaba un sujeto político capaz de estar a la misma altura, te diría regional, ¿no?, de la política del capital, porque el 80% de la política se decidía en Bruselas. Los gobiernos nacionales prácticamente ratificaban lo que se había decidido en Bruselas. Quizás un 20% quedaba, digamos, a disposición de los distintos estados, pero el grueso de la política se hacía en Bruselas, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. El Banco Central, ¿no?, eran lo que definían la política. Es más, Draghi decía que había un piloto automático, como tú te acordarás, es decir, que la política ya estaba definida, entonces el margen de maniobra de los gobiernos nacionales era realmente mínimo, ¿ok? Entonces hace 20 años decidimos formar un partido de la izquierda europea que está formado, que es un partido de segundo nivel, es un partido de partidos, ¿no?, que está formado por muchos de los partidos de toda Europa. Está Francia, está Italia, está España, Alemania, los países nórdicos, etcétera, Portugal, etcétera. Ahora bien, la verdad es que en este momento estamos en una crisis fuerte. ¿Por qué? Porque frente a la crisis, frente a la reestructuración capitalista, frente a este nuevo capitalismo que se está afirmando y frente a la guerra, que es un, no sé cómo decirlo, es un hecho ordenador y aplastante. Creo que estamos en fuertes dificultades. Lo digo sinceramente, sin esconderme atrás de un dedo. Y creo que también lo que hablamos antes de la división de la izquierda frente a la guerra, con una parte de la izquierda incluso de alternativa, o llamémoslo así, que está apoyando, digamos, Ucrania, está apoyando más bien el seguimiento de la guerra, que es lo más dramático, porque esta guerra hay que pararla sí o sí, hay que llamar a un cese el fuego sí o sí, hay que llegar a una negociación política y diplomática inmediatamente, porque es una masacre la que se está dando, y por supuesto lo que pierden, como siempre, son los pueblos, no son la élite gobernante que están haciéndose millonaria más bien. Entonces, frente a eso se necesitaría un movimiento pacifista, un movimiento antiguerra mucho más fuerte de lo que tenemos. Y eso fue quizás una de las raíces del surgimiento del Partido de la Izquierda Europea. Porque si tú te acuerdas, digamos, era la época del movimiento antiglobalización, llamémoslo así, ¿no?, del movimiento de Seattle, de una capacidad de Y ahí sí además movilización. estaba claro toda la oposición a la guerra del Golfo, ¿no? A la guerra contra Exactamente. Irak, contra... Exactamente, con millones de personas en la calle en todo el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este empuje, nosotros, hablo de Italia concretamente, éramos parte del movimiento, no éramos una cosa separada como partido de lo que fue el movimiento pacifista, el movimiento social en aquel entonces. Ahora yo siento que hay cierta distancia que hay que recuperar, incluso por un cierto sentimiento antipolítica, ¿no?, de movimientos sociales o de algunos movimientos sociales que en los años pasados pensaban resolver, digamos, la política como si fuera solamente en el lado social y no en el lado, digamos, de los partidos políticos. Yo creo que este hiato, esta distancia, hay que colmarla, hay que cerrarla, hay que recuperarla, porque si no recuperamos, digamos, una fuerza de una izquierda desde abajo que reconstruya no solamente participación, sino democracia directa y protagónica, estamos mal. Entonces, ese es el desafío que tenemos al frente, pero, insisto, hay una crisis civilizatoria, tú justamente la definías así, muy profunda. Hay una crisis de la democracia liberal, de la democracia burguesa muy profunda. Hay una redefinición
de los términos de la democracia liberal, así como la hemos conocido, entre muchas comillas, que yo creo que todavía no hemos visto cómo termina. Estamos en esta transición, ¿ya? Y en estos monstruos que están creciendo hacia gobiernos que cada vez son más totalitarios. Yo te hacía el ejemplo del decreto ley de acá, ¿no? Del gobierno Meloni, etcétera. Pero lo mismo se puede decir de otros gobiernos, de otras situaciones. En Francia, en Alemania están pasando leyes represivas. Ni se diga del caso Israel-Palestina. Aquí no están prohibiendo, bueno, te puedo hacer miles de casos, ¿no? De muchachos en la escuela que están suspendidos de clase por haber puesto una bandera palestina en la ventana o un señor que vendía en un mercado y puso un cartel contra el genocidio y lo echaron preso o lo querían echar preso, le hicieron una multa de no sé cuántos miles de euros, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nos dan como toda esta manifestación son apología de terrorismo, son apoyo al terrorismo, ¿ok? Entonces, frente a una guerra que se está dando y para seguir con una economía de guerra, aquí hay una criminalización de las luchas sociales, que es uno de los desafíos, digamos, contra el cual tenemos que pelear y combatir. ¿Cómo se recupera la izquierda en este continente? Primero con un movimiento que no sea nacional y que sea continental, como surgió hace 20 años. Segundo, con una capacidad de reorganizar y reinventar, retransformar, repensar en términos gramscianos, ahí va de nuevo mi compatriota Gramsci, lo que es, digamos, la construcción de la izquierda y la relación partido, movimientos sociales, sociedad. Porque aquí estamos en una sociedad dominada por los algoritmos. Hoy no hemos hablado de Elon Musk, no hemos hablado de Steve Bannon, no hemos hablado de los millones de fake news y de visualizaciones de noticias falsas que han modificado, digamos, el voto no solamente en los Estados Unidos, sino, como sabemos, en todos los países. Steve Bannon, que acaba de salir de la cárcel, es uno de los, ¿no?, mayores impulsores, digamos, de esta política de odio, de polarización, de violencia, ¿no? Así como Elon Musk. Tú sabes perfectamente el papel que está jugando y que ha jugado Elon Musk y los millones que ganará ahora con la victoria de Trump. Entonces, este mundo con un capitalismo digital que es otra modificación importante, con una inteligencia artificial que modifica, digamos, todo el modelo productivo, sobre todo en Europa, pero también en América Latina, en algunos casos Brasil, México, digamos, los países más potentes, etcétera, etcétera, es algo que nos desafía directamente. Y creo que como izquierda todavía estamos, no sé si 10 años atrasados, digamos, en el análisis de este capitalismo, nuevo capitalismo que nos cae encima, pero sinceramente estamos muy atrasados. Y también en forma de organización frente a la fragmentación sindical, etcétera, que te decía. Así que hay que recomponer el bloque social, ¿no? Que pueda ser motor del cambio. Creo que este es el desafío que tiene no solamente Italia, sino toda Europa y el Partido de la Izquierda Europea y la Y Izquierda creo que la Europea. izquierda mundial, ¿no? Y la izquierda mundial Sí, tiene la necesidad de discutir y reconstruirse sobre la base de los nuevos desafíos, ¿no? tal cual, tal cual. Pero aquí quizás sea más urgente porque, insisto, Pedro, tenemos la puerta en casa, digo, tenemos la guerra en casa. Y eso es una urgencia que yo sé que en América Latina no se vive, no se percibe así. Pero acá, si no paramos la guerra, entonces la guerra es el primer elemento que tiene que movilizar la izquierda. Es decir, la batalla por la paz es la prioridad número uno en este momento, que yo creo que quizás los compañeros de América Latina también nos pueden ayudar, digamos, en este esfuerzo. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, que Colombia es parte de la OTAN, es socio global de la OTAN, cosa de la cual no se habla. Es decir, que la posibilidad que la OTAN se extienda, ¿no?, con sus políticas de guerra En también a Ecuador van América a poner Latina. las bases militares, pues Marco, o sea, sí Sí, es señor. correcto, no nos salvamos por ningún lado.
Sí, señor. Así que no solamente tenemos que salvarnos recíprocamente, sino que tenemos que unir las fuerzas, eso sí, ¿no? Entre los pueblos de América Latina y Europa, porque al final, yo siempre lo digo, ya no es un tema de solidaridad de la izquierda de los países más ricos con la izquierda de los países más pobres. Aquí estamos con la necesidad cada vez más urgente de una agenda común, de un programa común, porque el adversario, el enemigo es exactamente el mismo y frente a eso de verdad que necesitamos estrechar vínculos, no solamente teórico, no solamente de formación, y de verdad que ese trabajo que tú estás haciendo es fundamental, sino de acción conjunta contra los tratados de libre comercio, por la batalla, digamos, en favor de la paz, contra el militarismo que cada vez es más agresivo y eh, más insoportable, digamos así, y contra, digamos, toda esta política de guerra que de verdad nos está matando. Así que, Muchas gracias, Marco, porque tu presencia en este programa es parte de un esfuerzo que tiene que multiplicarse en todos los sentidos, ¿no? Tenemos que seguir conversando porque tiene que ser la diplomacia de los pueblos la que termine planteando alternativas. No nos van a venir soluciones desde arriba. Tienen que ser los pueblos los que elaboren teóricamente y planteen una agenda de propuestas concretas contra la guerra, contra la degradación civilizatoria, contra el desempleo, contra la miserización de la vida tal cotidiana. cual, Yo te y por agradezco la muchísimo. defensa, Yo te le agradezco agrego por la muchísimo. defensa del medio ambiente, que es parte, digamos, También, de así la es. Y de las explotación conquistas irracional de. sociales, de los derechos que se han logrado en las distintas dimensiones, pues, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, eso, y paréntesis, simplemente para cerrar, en este mes hicimos una experiencia muy linda, con los compañeros de México. Hicimos un curso sobre Gramsci. Ahora uno podría decir, bueno, Gramsci está muerto y enterrado. No, No, no en es así. absoluto. Acá lo No, creemos mucho. yo sé, Gramsci es casi más estudiado en América Latina que en Sí. Italia y esta es una desgracia. Además que Pero tiene una vida muy paralela a la de nuestro José Carlos Mariátegui, ¿no? tal Tanto cual, en su vida personal, en su tragedia personal, como en el tema de sus propuestas teóricas, hay una serie de convergencias increíbles, ¿no? Que yo creo que vale la pena importantísimo. incorporarlas a la lucha del siglo XXI. Importantísima, Mariate, que ha sido quizás el estudioso latinoamericano más importante de Gramsci, ¿no? Por lo que tú mismo recordabas. Y lo que me ha impactado, digamos, de este curso ha sido la sed y el hambre de conocimiento. Hubo casi 1.200 personas siguiendo este curso, Ah, mira. para darte número, ¿no? Entonces yo mismo me quedé impactado, sinceramente. Así que, bueno, te lanzo esa idea si te puede interesar para Sí, la sí, próxima transmisión. intentemos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Un gran abrazo, hombre, y seguimos conversando. Un abrazo a ti, a todos y a todas las que nos escuchan. Muchas Saludos gracias, de gracias, Roma. gracias. Chao.